El 14 de marzo de 2026, a las 4:15 de la madrugada, una columna de 22 vehículos sin identificación oficial salió de la delegación de la Policía Federal en La Rioja capital. 118 agentes, 12 peritos contables forenses, 8 especialistas en inteligencia financiera, 5 técnicos con equipos de radar de penetración terrestre capaces de detectar estructuras subterráneas a más de 10 metros de profundidad. Su destino era un lugar que todo argentino conoce. Un lugar que durante décadas fue sinónimo de poder, de privilegio, de la Argentina que algunos amaban y otros odiaban profundamente. La quinta de Carlos Saúl Menem en Anillaco, La Rioja. El mismo lugar donde el hombre que gobernó la Argentina durante 10 años, de 1989 a 1999, construyó su feudo personal. El mismo lugar que concentró más obras públicas por metro cuadrado que cualquier otro punto del país durante su presidencia. El mismo lugar donde nadie, absolutamente nadie, había podido entrar sin su permiso en casi 4 décadas. Esa madrugada finalmente alguien iba a entrar. Y lo que encontraron adentro iba a cambiar para siempre la historia oficial de uno de los presidentes más polémicos que tuvo la Argentina. Para entender lo que pasó esa madrugada de marzo de 2026, primero hay que entender quién fue Carlos Saúl Menem. No el Menem de los libros de historia. No el Menem de las biografías oficiales. El Menem real. Nació el 2 de julio de 1930 en Anillaco, un pueblo que en ese entonces era apenas un puñado de casas de adobe en el monte riojano. Su familia era de origen sirio. Su padre, Saúl Menem, llegó a Argentina con 22 años y nada más que lo que traía puesto. Carlos estudió Derecho en Córdoba. Se metió en política joven, muy joven. Se afilió al peronismo cuando el peronismo todavía era una causa prohibida. Fue 2 veces gobernador de La Rioja. Fue preso político durante la dictadura militar entre 1976 y 1981. Estuvo 17 meses en detención sin juicio, sin cargos formales. Cuando en 1989 ganó la presidencia de la República Argentina, lo hizo con una promesa que resonó en millones de hogares pobres del interior del país. Salariazo y revolución productiva. 2 palabras que millones de argentinos creyeron. 2 palabras que nunca llegaron. Lo que llegó en cambio fue la convertibilidad, la privatización de todo lo que era del Estado, el indulto a los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, la explosión del desempleo, las reformas estructurales que el Fondo Monetario Internacional aplaudió desde Washington. Y también llegó algo más. Algo que durante años se susurró en los pasillos del poder pero que nadie pudo probar completamente mientras él vivió. Una fortuna. Una fortuna que era imposible de explicar con los sueldos que un funcionario público, incluso un presidente, podía acumular legalmente en Argentina. En 1996, cuando todavía era presidente, la revista Forbes estimó la fortuna personal de Menem en más de 26 millones de dólares. Era 1996. Argentina. Un presidente que técnicamente vivía del sueldo del Estado. La justicia argentina llegó a procesar a Menem por enriquecimiento ilícito. Los fiscales identificaron 66 millones de dólares que no podían ser explicados con ninguna fuente de ingresos legítima. El caso llegó a juicio oral. Menem murió el 14 de febrero de 2021, a los 90 años, con ese proceso aún sin resolución definitiva. Se murió sin que la justicia pudiera decir la verdad completa. Hasta que en marzo de 2026, un operativo que ningún argentino esperaba abrió puertas que habían estado cerradas durante décadas. La historia comienza 16 meses antes del operativo, en noviembre de 2024, en el piso 12 de un edificio sin carteles en el microcentro porteño donde funciona la Unidad de Información Financiera, la UIF. Un equipo de analistas especializados en lavado de activos había recibido un mandato específico del nuevo gobierno: revisar casos históricos que habían quedado sin resolución durante las administraciones anteriores. Casos donde había evidencia parcial pero donde la voluntad política de avanzar siempre había encontrado obstáculos misteriosos. El expediente de la familia Menem era uno de los más voluminosos del archivo. 5.800 páginas acumuladas durante más de 2 décadas de investigaciones que siempre terminaban frenadas, archivadas o prescriptas en el momento menos conveniente.
Lo que los analistas encontraron al revisar esos expedientes no era simplemente evidencia de corrupción individual. Era el mapa de un sistema. Un sistema sofisticado construido durante décadas, que había permitido que dinero de procedencia no justificada fluyera a través de capas de empresas, fideicomisos y prestanombres hasta convertirse en activos legítimos que ninguna autoridad pudiera cuestionar fácilmente. El sistema tenía tres niveles. El primer nivel era el más visible. Propiedades registradas en La Rioja y otras provincias a nombre de empresas agropecuarias y constructoras, cuya propiedad real, rastreada a través de múltiples capas de holdings, terminaba siempre en los mismos pocos nombres. Nombres que aparecían una y otra vez en el círculo íntimo de Menem durante sus años en el poder. El segundo nivel era más sofisticado. Cuentas en bancos de Suiza, Uruguay y las Islas Caimán que habían sido identificadas parcialmente durante investigaciones previas, pero cuyo contenido nunca había sido completamente determinado. Los tratados de intercambio de información fiscal que Argentina había firmado en los últimos años abrieron por primera vez acceso a registros que antes eran inaccesibles. El tercer nivel era el más perturbador, y el que ningún investigador anterior había podido documentar completamente. Pagos regulares, durante más de 20 años, a funcionarios judiciales, fiscales y agentes de inteligencia que habían estado estratégicamente ubicados para interferir, frenar o directamente destruir investigaciones que se acercaban demasiado a la verdad. No eran sospechas. Eran transferencias bancarias trazables, depósitos en efectivo documentados por cámaras de seguridad, comunicaciones interceptadas legalmente durante investigaciones paralelas que mencionaban nombres, montos y favores específicos. En julio de 2025, los analistas de la UIF presentaron un informe de 182 páginas al Ministerio de Justicia. El informe concluía con una recomendación que nadie esperaba ver escrita en un documento oficial argentino. Cateo urgente de la Quinta de Anillaco, La Rioja. El informe argumentaba que existía evidencia suficiente para creer que en esa propiedad podían encontrarse documentos, activos y estructuras físicas esenciales para completar la investigación. Evidencia que, según testimonios de 3 exempleados de la Quinta que habían colaborado con la justicia, había sido deliberadamente ocultada, y que ninguna orden judicial anterior había alcanzado. Para entender quiénes estaban en el centro de esta historia en 2026, hay que hablar de los herederos del legado de Carlos Menem. Zulema María Eva Menem, conocida siempre como Zulemita, es la hija que Menem tuvo con Zulema Yoma, su primera esposa. Nació en 1975. Creció en la Casa Rosada durante los años dorados de la presidencia de su padre. Fue dama de honor en actos de Estado cuando todavía era una adolescente. Su imagen fue construida meticulosamente como la princesa de la familia presidencial. Después de la presidencia de su padre, Zulemita se mantuvo alejada de la política pero no de los negocios. Administró propiedades. Participó en emprendimientos comerciales. Fue la albacea testamentaria principal del patrimonio que Menem declaró oficialmente al momento de su muerte. El problema era ese patrimonio declarado. Según la declaración sucesoria oficial presentada ante la justicia argentina en marzo de 2021, el patrimonio de Carlos Menem al momento de su muerte consistía principalmente en la Quinta de Anillaco, valuada en $2-3 millones, una cuenta bancaria en el Banco Nación con 847.000 pesos y algunos bienes muebles. Total declarado: menos de $3 millones. Pero los investigadores de la UIF, trabajando con datos del Intercambio Internacional de Información Fiscal, habían identificado activos vinculados a la familia Menem por un valor que superaba los $180 millones distribuidos en diferentes jurisdicciones. Una diferencia de más de $177 millones que nadie había declarado, que nadie había podido explicar, que nadie hasta ese momento había podido probar completamente ante un tribunal. Zulemita, según sus abogados, no tenía conocimiento de la existencia de esos activos. Era la posición que habían mantenido consistentemente desde la muerte de su padre. Que Menem había manejado sus finanzas de manera completamente opaca, incluso con sus propios hijos. Que ella había heredado lo que constaba en el testamento y nada más. Era una posición que podía ser cierta.
O podía ser la mejor defensa disponible para alguien que sabía perfectamente lo que iba a encontrarse cuando los agentes federales finalmente abrieran las puertas de Anillaco. El 14 de marzo de 2026, a las 4:15 de la madrugada, la columna de vehículos llegó a los accesos de Anillaco. El pueblo estaba dormido. 1.200 personas que en ese momento no sabían que su pueblo estaba a punto de ser el escenario del operativo judicial más importante en la historia reciente del país. Los agentes federales bloquearon las señales de comunicación celular en un radio de 3 kilómetros. Desplegaron 3 equipos simultáneos. Uno para el acceso principal de la quinta, uno para los accesos secundarios, y uno para asegurar el perímetro exterior de la propiedad de 47 hectáreas. En la quinta esa noche había 2 personas. Un cuidador de 58 años que llevaba 17 años trabajando en la propiedad para la familia. Y Ramón Hernández, el secretario personal de Menem, que según su declaración posterior había ido ese fin de semana a revisar documentación relacionada con la sucesión. Cuando los agentes tocaron a la puerta principal a las 5:06 de la mañana, Hernández tardó 4 minutos en abrir. 4 minutos. 4 minutos que los agentes registraron en sus informes. 4 minutos que se convertirían en uno de los elementos más discutidos del caso cuando el juicio comenzara meses después. ¿Qué hizo Hernández en esos 4 minutos? ¿Simplemente se vistió y bajó las escaleras como él declaró? ¿O intentó hacer algo que no pudo completar antes de que los agentes entraran? Las cámaras de seguridad de la quinta, cuyas grabaciones fueron inmediatamente aseguradas por los peritos, mostrarían parte de la respuesta. Pero esa revelación llegaría semanas después. Los agentes mostraron la orden judicial firmada por el juez federal Carlos Ortiz el 10 de marzo. Hernández la leyó completa. 2 veces. Intentó llamar a los abogados de la familia, pero los teléfonos no tenían señal. Cuando finalmente entendió que no había ninguna opción legal para impedir el ingreso, se hizo a un lado. La quinta de Anillaco, que durante 40 años había funcionado como el Sancta Sanctorum del poder menemista, un lugar donde presidentes latinoamericanos habían tomado whisky con el dueño de casa, donde se tomaban decisiones que afectaban a 35 millones de argentinos, donde según se rumoreaba se guardaban los verdaderos archivos del poder. Finalmente estaba abierta. Los primeros hallazgos llegaron rápido. En el despacho principal, donde Menem había recibido visitas durante sus estadías en Anillaco a lo largo de 3 décadas, los agentes encontraron archiveros de acero cerrados con llave que contenían documentación que nadie esperaba. Contratos privados firmados entre empresas cuya propiedad real llevaba directamente a nombres que aparecían en las listas de empresarios beneficiados por las privatizaciones de los años 90. Correspondencia privada con funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Economía que discutía, en términos bastante explícitos, condiciones específicas bajo las cuales ciertas decisiones de política económica serían tomadas. Y algo que nadie había esperado encontrar. 3 cuadernos de tapas negras escritos en la letra minuciosa y particular que todos los que habían trabajado con Menem reconocerían inmediatamente como suya. 3 cuadernos, escritos por Carlos Menem de su puño y letra, cubriendo el período entre 1990 y 1999, sus 10 años de presidencia. Los peritos contables que los revisaron esa misma mañana determinaron que los cuadernos contenían registros detallados de pagos que Menem había realizado y recibido durante su presidencia. No los pagos oficiales. Los otros. Los que nunca habían aparecido en ninguna declaración jurada. Los que explicaban cómo 66 millones de dólares habían llegado a sus cuentas. Había entradas que mencionaban porcentajes acordados en privatizaciones de empresas del Estado. Registros de pagos mensuales a jueces federales identificados con iniciales. Anotaciones sobre transferencias a cuentas en el exterior vinculadas a funcionarios de su propio gobierno. Referencias a compromisos adquiridos con empresarios extranjeros a cambio de contratos que beneficiaban a sus empresas en Argentina. Era, en palabras de uno de los peritos que participó del operativo, la contabilidad del poder paralelo de una década. Pero el hallazgo más perturbador de esa madrugada no estaba en los archiveros ni en los cuadernos. Estaba debajo del suelo. Los especialistas en detección de estructuras subterráneas habían comenzado a escanear la propiedad a las 7 de la mañana.
Los equipos de radar de penetración terrestre podían detectar cavidades y estructuras hasta 12 metros de profundidad con una precisión de centímetros. A las 9:43 de la mañana, uno de los técnicos llamó al jefe del operativo. Las pantallas de su equipo mostraban anomalías que no podían explicarse como simple geología natural. Había estructuras huecas, rectangulares, con paredes que el radar identificaba como hormigón armado. Los ingenieros forenses tardaron menos de 20 minutos en llegar a una conclusión. Debajo de la quinta de Anillaco existía un sistema de construcciones subterráneas que no figuraba en ningún plano oficial de la propiedad, que no había sido declarado ante ningún organismo municipal o provincial, y que había sido construido con ingeniería profesional seria. Un primer espacio rectangular de aproximadamente 8 metros por 4, con acceso a través de una escalera oculta detrás de la biblioteca del despacho principal, y un corredor de 60 metros que conectaba ese espacio con un segundo recinto ubicado debajo del antiguo garage de la propiedad. Ambas estructuras tenían ventilación mecánica instalada, iluminación eléctrica propia, paredes revestidas con materiales de impermeabilización. El tipo de construcción que nunca se hace para guardar cosas sin importancia. En el primer espacio subterráneo encontraron tres cosas. Primero, 47 cajas selladas de archivo que contenían documentación que los peritos estimaron que llevaría meses analizar completamente. Segundo, 11 lingotes de oro de 1 kilogramo cada uno, con sellos de refinación de origen suizo, sin ninguna documentación de compra, sin declaración ante la AFIP, sin ningún registro legal de su existencia. Tercero, una caja fuerte empotrada en la pared de hormigón, de aproximadamente 1 metro de alto y 80 centímetros de ancho, que ninguno de los presentes conocía la combinación para abrir. El proceso de abrir esa caja fuerte tomaría 5 horas y media. Cuando finalmente los técnicos lograron hacerlo esa tarde, lo que encontraron adentro generó un debate que todavía no está completamente resuelto. Había documentos que los analistas identificaron como registros de transferencias internacionales de dinero correspondientes al periodo 1991 a 1999, con montos, con números de cuentas, con nombres. Había una memoria USB que los peritos de informática tardaron 3 semanas en descifrar completamente porque estaba protegida con múltiples capas de encriptación. Y había algo más, algo que nadie esperaba. Una carpeta sellada que contenía documentos cuyo contenido el juez federal ordenó clasificar como reservado por razones de seguridad nacional. Documentos que, según filtraciones a medios que surgieron semanas después, podrían estar relacionados con el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que había salpicado la presidencia de Menem en los años 90. La noticia explotó en las redes sociales al mediodía del 14 de marzo. En 4 horas el nombre de Menem era tendencia número 1 en Argentina con más de 1 millón de menciones. Los canales de noticias interrumpieron toda su programación. Corresponsales viajaron de urgencia a La Rioja. La reacción del público argentino fue, como casi todo en este país, profundamente dividida. Para muchos argentinos, especialmente los que habían sufrido las consecuencias de las políticas menemistas, la noticia era una confirmación tardía pero necesaria de lo que siempre habían sospechado. Que detrás de la frivolidad, de los Ferrari, de los shows de Hollywood trasplantados a Argentina, había un sistema de saqueo sistemático del Estado. Para otros, especialmente en el interior del país y en La Rioja, Menem seguía siendo una figura compleja. Alguien que había traído pavimentación, escuelas y obras públicas a provincias que el Estado federal históricamente había ignorado. Alguien que, con todos sus defectos, había puesto a Argentina en el mapa internacional. Y había un tercer grupo. Los que simplemente preguntaban, ¿por qué ahora? ¿Por qué en 2026, 5 años después de la muerte de Menem, cuando ya no podía defenderse, cuando ya no podía explicar nada? Era una pregunta legítima, y la respuesta oficial no satisfacía completamente a quienes la hacían. La justicia argentina no tiene respuestas perfectas para todo, pero tenía 47 cajas de documentos, 11 lingotes de oro, 3 cuadernos manuscritos y una caja fuerte cuyo contenido un juez federal había clasificado como reservado. Eso no se inventa. Eso no se fabrica políticamente de la noche a la mañana.
El 18 de marzo de 2026, 4 días después del operativo, la Fiscalía Federal convocó a una conferencia de prensa. La fiscal a cargo del caso presentó un resumen de los hallazgos. Anunció que Zulemita Menem había sido citada a declarar en calidad de testigo, no de imputada, aunque esa categoría podía cambiar según cómo avanzara el análisis de los documentos. Anunció que Ramón Hernández había sido formalmente detenido por obstrucción a la justicia. Debido a sus acciones durante esos 4 minutos que tardó en abrir la puerta, y anunció que se habían congelado preventivamente todos los activos vinculados a la sucesión Menem en Argentina y que se habían solicitado medidas similares a las autoridades de Uruguay, Suiza y las Islas Caimán. Lo que el cateo de la Quinta de Anillaco reveló era más que los secretos financieros de un expresidente. Revelaba algo sobre cómo había funcionado el poder en Argentina durante décadas. Carlos Menem había sido muchas cosas durante su vida. Fue el gobernador que modernizó La Rioja cuando era una provincia olvidada. Fue el preso político que resistió 17 meses de detención sin quebrarse. Fue el presidente que controló la hiperinflación que había destrozado los ahorros de millones de argentinos. Y fue también, según la evidencia que los agentes federales sacaron de Anillaco, alguien que había utilizado el poder del Estado para construir una fortuna personal que nunca pudo justificar legalmente. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Y esa es la complejidad que la Argentina siempre ha tenido dificultades para procesar en sus figuras históricas. Zulemita Menem declaró ante la Fiscalía el 22 de marzo. Su declaración duró 6 horas. Los detalles permanecen bajo secreto de sumario, pero fuentes judiciales indicaron que había cooperado con los investigadores. Ramón Hernández fue procesado formalmente por obstrucción a la justicia. Las cámaras de seguridad de la Quinta mostraron que durante esos 4 minutos había intentado encender una destructora de documentos en el despacho. El aparato no había funcionado por un corte de energía local que los técnicos del operativo habían generado intencionalmente como parte del protocolo. El contenido de la memoria USB, una vez descifrado, resultó ser una copia digital de buena parte de los documentos en papel que ya habían sido encontrados. Pero también contenía archivos de audio. Grabaciones, cuya existencia y contenido el juez federal todavía no ha autorizado a hacer públicos al momento en que este episodio fue producido. La Quinta de Anillaco permanece bajo custodia judicial. El pueblo de 1.200 personas sigue siendo el mismo pueblo tranquilo de siempre, aunque ya nada volvería a ser exactamente igual. Y la Argentina sigue siendo lo que siempre fue. Un país que tiene enormes dificultades para mirarse en el espejo cuando lo que ve no coincide con la versión que preferiría contar de sí misma. Esta es la historia de lo que encontraron en Anillaco el 14 de marzo de 2026. Una historia que mezcla hechos históricamente documentados con especulación dramática para hacerte pensar, para hacerte preguntar, para que no dejes de buscar la verdad detrás de la versión oficial. Porque en este país, como aprendemos una y otra vez, la versión oficial nunca es toda la historia. Si llegaste hasta acá, suscríbete al canal, activa la campana y contame en los comentarios qué pensás vos. ¿Sabías todo esto sobre Menem? ¿Te sorprendió algo? Este canal existe gracias a ustedes.